mapa conceptual del módulo Metodología Cualitativa y explica a grandes rasgos el proceso de investigación cualitativa. Partir diciendo que el proceso de investigación cualitativa se basa en el método científico y en metodología cualitativa busca explicar los fenómenos sociales por medio de una lógica espiral de la ciencia. Se caracteriza por ser dinámico, flexible, por tener ciertos pasos que le permiten tener la rigurosidad de la ciencia. El paradigma comprensivo interpretativo es el conjunto de creencias desde las cuales se intentará comprender y abordar e interpretar una determinada realidad social. Busca generar conocimiento mediante la descripción, comprensión e identificación de fenómenos sociales desde una lógica inductiva, es decir, desde lo particular hacia la generalización, con el fin de crear nuevas teorías. Se centra en el sujeto-objeto, ya que es el sujeto, esta metodología se centra en el sujeto como lo principal de la investigación cualitativa, ya que es el sujeto el que da vida a los fenómenos sociales y su contexto, por ejemplo, su contexto histórico, personal, familiar, económico, etc. Se relaciona con la tarea del investigador, que es reconocer la acción transformadora entre ambos, ya que ambos, mediante su mutua interacción, van construyendo o van decodificando ciertos fenómenos sociales. Para lograrlo, el investigador se apoya en recursos teóricos, metodológicos y además sus recursos personales. Por ejemplo, el amplio respeto hacia el otro, la valoración del otro. En cuanto a los prejuicios y sesgos de investigación, podríamos decir que los prejuicios y sesgos de la investigación son la capacidad que tiene el investigador de identificar sus propios prejuicios con la finalidad de evitar o minimizar el impacto que estos prejuicios podrían tener dentro de la investigación. En cuanto al proceso de investigación propiamente tal, este tiene algunas fases o etapas metodológicas, que son la primera, se denomina como problema de investigación. En ella encontramos la idea de investigación. Bueno, esta idea puede surgir de la propia experiencia, puede surgir de algún requerimiento en particular, puede exigir también de motivaciones del investigador. Respecto al el planteamiento del problema propiamente tal, es un conjunto de ideas que se deben ordenar en forma lógica y coherente sobre un tema de interés, y que debe contener dos o más variables, las que deben ser medibles y observables. También dentro del planteamiento del problema encontramos los antecedentes del problema, tenemos la pregunta de investigación, que son la que va a guiar la investigación, a la que finalmente se busca dar respuesta al finalizar el proceso de investigación completo. Tenemos dentro de esta etapa la definición del problema, su relevancia tanto teórica como práctica y social. La teórica corresponde a la pregunta ¿qué nueva teoría se va a aportar? La práctica, ¿cómo se puede intervenir en el problema? La social, ¿por qué es importante que este problema se estudie actualmente en la sociedad? La función, la viabilidad del problema se establece en función de los recursos, sean estos de tiempo, económico, de acceso a la información. En cuanto a los objetivos de investigación, estos deben enunciarse siempre en orden lógico-temporal, de forma jerarquizada y secuencial, y su producto debe aportar a dar respuesta a resolver el problema de investigación. En cuanto a los objetivos de investigación, estos pueden ser de dos tipos, generales o específicos. Los generales son aquellos que responden a la pregunta ¿qué se quiere investigar? Y los específicos ¿cómo se quieren investigar? Luego tenemos la segunda etapa dentro del proceso de investigación cualitativa, que es el marco teórico referencial, cuyas funciones son principalmente orientar la investigación, prevenir errores, evitar desviaciones. Este marco teórico también tiene tres niveles.
El primero de ellos es el marco de antecedentes, que es el contexto respecto de un estudio acabado de los trabajos que se han hecho para enfocar ese mismo problema social del cual se pretende estudiar. El marco conceptual son los conceptos principales, definición de conceptos tanto conceptualmente como operacionalmente. Y el marco teórico son los distintos enfoques que se le pueden dar o desde el cual se va a llevar a cabo la investigación. En cuanto a la tercera etapa de esta investigación, encontramos lo que se denomina el marco metodológico. El marco metodológico también tiene varios requerimientos. Por ejemplo, en esta etapa encontramos el alcance de la investigación. El alcance de la investigación se refiere a los niveles de profundidad en cuanto al conocimiento del tema que se quiere abordar mediante la investigación. Encontramos entonces las investigaciones exploratorias, que son aquellas de las cuales se sabe muy poco respecto de un tema específico, las descriptivas, que pretende ir ya caracterizando ciertas problemáticas, la correlacional, que establece relación entre dos o más variables, y las explicativas, que son aquellas que buscan explicar las causas de un determinado fenómeno. En cuanto a los alcances al tipo de investigación, estas pueden ser del corte cuantitativo o cualitativo, siendo las cuantitativas las que buscan medir o caracterizar determinado fenómeno, y las cualitativas buscan comprender, describir o interpretar un determinado fenómeno social. En cuanto a las técnicas de recolección de datos, encontramos que en metodología cualitativa tenemos principalmente las biografías, los documentos, los registros, los grupos de enfoque, las entrevistas, estructuradas, semiestructuradas, abiertas, grupos focales, la observación, que puede ser tanto participante como no participante, y la bitácora o cuaderno de campo. En cuanto al análisis de la información, podemos crear una categorización en base a los discursos, interpretación de los datos, disminución de descripción, desarrollo de los patrones, generación de hipótesis y teorías. En cuanto al diseño de la investigación, esta puede ser basada en una teoría fundamentada, que lo que busca principalmente es tomar en consideración los antecedentes obtenidos de la investigación, el diseño etnográfico, que supone la inserción del investigador en un grupo. Ese es el diseño etnográfico, que supone la inserción del investigador dentro del grupo o comunidad. El diseño acción participativa, que lo que busca es generar información para que se cree algún proyecto, programa o política social relacionado con esa problemática. El diseño narrativo se basa en la propia vivencia del sujeto en base a su biografía o su historia de vida. En cuanto a las muestras, bueno, las muestras pueden ser voluntarias, de expertos, etc. Y para definir la cantidad de sujetos que se necesita que participe en cada tipo de investigación, tenemos la saturación de categorías, según la naturaleza del fenómeno, según el entendimiento del fenómeno y según la capacidad de recolección de la información. Bueno, todo este proceso culmina con un informe académico respecto que dé cuenta de todo el proceso que se llevó a cabo. Esa ha sido la presentación, muchas gracias.